¿Qué tal? Muy buenas a ustedes, me presento. Mi nombre es Jesús Flores Gaspar, alumno de la Universidad Digital del Estado de México, quien les da la más cordial bienvenida a la unidad integradora de la materia en Derecho Penal de la Licenciatura en Seguridad Pública. Dentro de la siguiente introducción se hace mención de los siguientes temas a abordar en la siguiente exposición: Historia del Derecho Penal en México, Generalidades del Derecho Penal, el delito y la aplicación de la ley penal y la teoría de la pena. La historia del derecho penal en México se divide en tres grandes etapas: prehispánica, precolonial y México independiente. Cada una de estas etapas cuenta con sus diferentes características. Ejemplo de ello, la implementación de códigos y leyes severas para el castigo o juicios de los individuos basados en la protección del orden social. Dentro de la etapa prehispánica, tres culturas diferentes, como aztecas, mayas y tarascos, imponen de manera firme la pena a los individuos que violaran los códigos establecidos en cada una de las culturas. Los aztecas distinguen entre delitos dolosos y culposos, adulterio, robo y delitos contra la religión, castigando con la muerte, esta a la vez siendo una de las penas más comunes. Por otra parte, los mayas aplicaban leyes severas, con el Jalach-Uwic, hombre verdadero que representaba la máxima autoridad política y militar de una ciudad-estado maya. Entre sus múltiples funciones, este se desempeñaba por ser el juez principal o la máxima autoridad judicial. Jalach-Uwic, hombre verdadero, como juez, imponía las penas o sanciones como la pena de muerte y la esclavitud para los hombres y mujeres, castigos para el adulterio, robo y otros delitos. Por otra parte, los tarascos, el calzoncín o príncipe, conocía de delitos y podía aplicar la pena de muerte, asimismo confiscando bienes y en casos extremos la eliminación de toda la familia. Queda claro que durante la etapa prehispánica, la muerte fue el castigo o pena más practicado comúnmente dentro de las tres culturas. La pena de muerte, distinguiendo del delito doloso y culposo, como ejemplo se consideró homicidio, adulterio, robo, delitos contra la religión, perdonando a su vez la pena de muerte por vez primera, o tomando en cuenta la gravedad del delito y a su vez aplicando la pena de muerte. Durante la llegada de la etapa colonial, esta trajo consigo las leyes de Castilla, un conjunto de códigos y recopilaciones de normas jurídicas que rigieron el reino de Castilla, estas provenientes de España, siendo las más notables las 7 partidas del siglo XIII, las leyes de Toro en 1505, el ordenamiento de Montalvo en 1484 y la nueva recopilación en 1567. Dado que se consolidó y se sistematizó gran parte del derecho castellano durante los siglos. Estas recopilaciones buscaban unificar la legislación, resolver dudas y adaptar el derecho a las necesidades cambiantes del reino y sus territorios. Dentro de las recopilaciones clave, las 7 partidas, un cuerpo normativo del siglo XIII redactado bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, para unificar jurídicamente el reino. Se considera uno de los legados más importantes del derecho castellano y tuvo una vigencia muy prolongada. Las leyes del Toro, en 1505, promulgadas tras la muerte de Isabel la Católica, su objetivo era resolver dudas y complementar el derecho vigente. Reafirmaron que el orden de fuentes jurídicas y establecieron normas sobre mayorazgos, testamentos y sucesiones. Por otra parte, el ordenamiento de Montalvo en 1484, encargado de los reyes católicos, fue una recopilación de las normas jurídicas vigentes en Castilla. Se le conoce también como las Ordenanzas Reales de Castilla. La nueva recopilación de 1567, sancionada por Felipe II, se convirtió en la principal fuente del derecho castellano durante casi 240 años. De 1567 a 1805. Fue la base y el fundamento del derecho en los territorios de la Corona de Castilla y también se aplicó como derecho suplementario en las Indias. Con el conjunto de códigos y recopilaciones de normas jurídicas dentro de la etapa colonial, surgieron leyes específicas como la Ley de Burgos 1512, primer código laboral de América que regulaba las relaciones entre conquistadores y conquistados,
Las nuevas leyes, en 1542, emitidas por Carlos I de España para mejorar las condiciones de los indígenas en América, otorgándoles una serie de derechos. Las leyes de Indias, basada en la legislación para regular la vivienda de los territorios americanos, asiáticos del Imperio Español, que compilaban las leyes de Burgos y las leyes nuevas. Decretos de nueva planta a partir de 1707, impuestos por los Borbones tras las guerras de sucesión, eliminaron las leyes e instituciones de la Corona de Aragón y las reemplazaron con el modelo castellano para unificar el Estado. Tras la llegada de la tercera etapa, México independiente, un acontecimiento histórico fue la abolición de la esclavitud en México, marcado por Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en 1810 y 1813, culminando con el decreto de Vicente Guerrero en 1829, que declaró legalmente abolida en toda la República la esclavitud. Miguel Hidalgo y Costilla promulgó un decreto de abolición de la esclavitud el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara. José María Morelos y Pavón ratificó la abolición en el artículo 15 de los Sentimientos de la Nación en 1813 y emitió un decreto específico en Chilpancingo, Guerrero, en 1813. Por otra parte, Vicente Guerrero expulsó el decreto final y efectivo el 15 de septiembre de 1829, declarando abolida la esclavitud en todo el territorio mexicano y otorgando la libertad a quienes eran esclavos en ese momento. México independiente queda marcado tras inicios y la codificación, donde se abolió la esclavitud en 1810. Aunque las leyes coloniales permanecieron hasta 1838, los primeros códigos promulgaron el primer código penal en el estado de Veracruz en 1835, el código de 1871, se aprobó el código penal conocido como 1871 o código de Martínez de Castro, influenciado por la escuela clásica. El código de 1929 y 1931, el código de 1929, de corte positivista, fue sustituido en 1931 por el Código Penal Federal de tendencia ecléctica vigente a nivel federal actualmente. En la situación actual de México, la Ciudad de México cuenta con su propio Código Penal desde el año 2002. Se ha intentado crear un Código Penal nacional sin éxito, manteniéndose vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales en México. Dentro de las generalidades del derecho penal, el derecho penal es una parte del derecho público, protege las garantías individuales a través de la imposición de penas a quienes realizan actos u omiten acciones establecidas en la ley. Este utiliza conceptos como el delito, la pena y las medidas de seguridad para determinar su acto de competencia. Un delito es una acción u omisión que realizan los sujetos en prejuicio de otros. Los códigos penales agrupan a los delitos de acuerdo con el bien jurídico que ofenden, como por ejemplo la vida, catalogado como homicidio, el honor, catalogado como injurias, la libertad, secuestro y la familia, bigamia. Como generalidades del derecho penal, el objetivo de este es centrar el estudio del delito en el delincuente, las penas o bien las medidas de tratamiento aplicables. Busca sancionar los comportamientos que resultan dañinos para la sociedad y para los individuos, siempre respetando el derecho humano y las garantías procesales. Dentro de sus características, el derecho público regula las relaciones entre los individuos y el Estado, siendo este el último exclusivo facultando para imponer las penas. Preventivo y represivo, tiene una función de castigo por el delito cometido. También busca prevenir la comisión de futuros delitos y rehabilitar a los infractores. Como generalidad, los supuestos, ya sea hechos, actos o situaciones, son aplicables a todos los individuos sin distinciones particulares. La ley es la misma y aplica para todos, tanto como hombres y mujeres. Dentro de los principios rectores existe el principio de legalidad, principio de culpabilidad, proporcionalidad y el principio de presunción de inocencia. La legalidad nos explica que no existe delito ni pena sin una ley previa que así lo establezca. El principio de culpabilidad solo se puede sancionar a quienes personalmente son responsables de un delito. El principio de proporcionalidad nos explica que la gravedad de la pena debe ser proporcionada a la gravedad del delito cometido. Por otra parte, el principio de presunción de inocencia indica que toda persona es inocente hasta que se demuestre legalmente su culpabilidad.
Los elementos claves en derecho penal es el delito, delincuente, pena y medidas de seguridad. Las penas y medidas de seguridad son las consecuencias jurídicas que se imponen al responsable, el delincuente la persona que comete el delito, y el delito la acción u omisión que la ley penal prohíbe. Como fuentes del derecho penal, encontramos, en el sistema jurídico mexicano y la mayoría de los sistemas modernos, que la ley es la única fuente directa y principal del derecho penal. Esto incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes del Congreso de la Unión, como el Código Penal Federal, y las leyes generales, los tratados internacionales, y otras fuentes como la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Estas son fuentes indirectas o secundarias, que a medida ayudan a interpretar y aplicar la ley, pero no pueden crear delitos ni penas por sí mismas. El objetivo principal de las leyes en México se basa en crear un marco legal que organice la sociedad, garantice la paz, el orden, la justicia y el bienestar general para la sociedad. Protegiendo los derechos y aplicando las garantías individuales, las leyes regulan la convivencia y establecen las normas de conducta. Estas delimitan las funciones de los poderes del Estado y de las instituciones públicas. Estas, a su vez, proveen seguridad jurídica para que las personas conozcan las consecuencias de sus acciones. Ejemplo de ello, conocer qué conductas están permitidas, cuáles están prohibidas y cuáles son las sanciones o consecuencias legales asociadas a sus actos u omisiones. Relativo a lo anteriormente explicado, el tema del delito y la aplicación penal son elementos que trabajan en conjunto en la aplicación de las leyes, sanciones y de la pena. El delito cuenta con dos clasificaciones, como delito culposo y delito doloso. El delito culposo, siendo una conducta ilícita sin intención, es el resultado de la imprudencia y negligencia del autor. A diferencia del delito doloso, este es cometido a voluntad o siendo consciente del daño a causar. Como ejemplo, el delito doloso se ve representado por el robo, secuestro y en otros casos homicidio. Como consecuencia, implicando culpabilidad, responsabilizando y sancionando severamente según la gravedad del delito y los daños cometidos. Por otra parte, un ejemplo de delito culposo se puede representar como un accidente laboral, provocado por no utilizar el equipo de seguridad adecuado. En otros casos, la dosificación inadecuada que puede causar un daño grave a un paciente. Como consecuencia, se aplica la reparación del daño, como multas, prisión, sanciones administrativas, incluso la prohibición de ejercer profesionalmente. Por otra parte, la aplicación de la ley penal cuenta con su propio proceso. Dentro del marco legal, se rige por el principio de legalidad, que establece que no hay delito ni pena sin una ley previa que los defina. El proceso muestra investigación, donde se investigan las conductas para determinar si constituyen en algún delito. La sanción se aplica. Esta impone las penas o medidas de seguridad correspondientes que deben estar preestablecidas en la ley, con el objetivo y finalidad de disuadir, rehabilitar o castigar a quienes infringen las normas en la sociedad. Algunos principios sobre la aplicación de la ley es el principio de legalidad. Solo se puede sancionar lo que la ley prohíbe explícitamente. El principio de proporcionalidad es la reacción del sistema penal que debe ser proporcional a la gravedad de la afectación. Por otra parte, el principio de lesividad indica que se debe aplicar el derecho penal solo ante las afectaciones graves, considerando otras ramas del derecho para ilícitos menores, y la aplicación temporal generalmente se aplica a la ley vigente al momento de la comisión del delito. Excepcionalmente, si una ley posterior es más benigna, se aplicará esta sin necesidad de petición. Por otra parte, la aplicación penal también cuenta con ámbitos de aplicación, como lo es por tiempo, por territorio y por personas. Por tiempo, se aplica la ley vigente al momento de la comisión del delito, pero se permite la retroactividad si la nueva ley es más beneficiosa para el imputado, esto aplicando en crímenes contra la humanidad. Por territorio, se aplica el Código Penal Federal a delitos federales, mientras que los códigos estatales se aplican a delitos dentro de su jurisdicción. En algunos casos, la competencia puede extenderse a delitos iniciados o continuados en otro estado. Y por último, por personas, la regla general
es la que la ley penal se aplica a todos por igual, pero existen excepciones como la inmunidad diplomática y la inmunidad funcional de ciertos funcionarios públicos. Unado a esto, la teoría de pena no es más que el estudio y los fundamentos que justifican las finalidades del castigo estatal por la comisión de un delito. Este se divide principalmente en tres corrientes: las teorías absolutas, relativas y teorías mixtas. Como características principales de la teoría de pena, las teorías absolutas o de retribución muestran como finalidad hacer justicia al castigar al delincuente por el mal cometido. Se relaciona con la retribución. Las teorías relativas o de prevención tienen como finalidad prevenir la comisión de futuros delitos. Se subdividen en prevención general, buscando disuadir la sociedad en su conjunto de cometer delitos. La prevención especial se enfoca en el delito del delincuente para evitar que reincida, ya que sea a través de la rehabilitación o de la neutralización. Las teorías mixtas o eclécticas tienen como finalidad combinar elementos de las teorías absolutas y relativas. Con el enfoque, intentan encontrar un equilibrio entre el castigo por el mal ya cometido y la prevención de futuros delitos.